este otro hombre que la introdujo a la pornografía, y en ese tiempo ella conoció al Señor. Después de conocer al Señor, ella se daba cuenta que su práctica no debía ser, pero le estaba causando una gran batalla de índole espiritual, a nivel mental, de emociones, de todo, y ahora, para colmo, un problema físico, que ya les digo, no era un problema físico que ella nació con un problema en su cuerpo, sino era lo que ocurría y se manifestaba en la glotis, era realmente un espíritu de enfermedad que le provocaba todo ese mal. Si no hubiera sido por eso, ella no se hubiera abierto, tal vez no hubiera buscado ayuda, porque es un asunto muy vergonzoso. Y tanto es así que cuando llegamos a ese punto, al área de lo sexual, ella me dijo, y yo le seguí insistiendo, mira, yo sentí decirle varias veces eso, nada de lo que tú me digas a mí me va a escandalizar, porque yo no te identifico a ti con la maldad de Satanás. Tal vez a ti se te haga difícil porque tú te identificas con la maldad de Satanás, porque tú piensas que tú eres la malvada, el maligno. Tú no eres el maligno, tú no eres la malvada, sino el enemigo que te ha engañado. Y el Señor te quiere libre. Y bueno, entonces hubo un momento tan difícil. Ella empezó a temblar, empezó a sudar, una sudoración fría, y finalmente me dijo, permíteme por favor, necesito parar y tomarme un medicamento porque no puedo seguir. Estaba tan nerviosa. Y yo le dije, está bien, tómate el medicamento. No era un medicamento que le mandó el médico, sino ella misma tenía un medicamento, un tranquilizante porque se sentía muy nerviosa. Y yo le dije, sí, no me hice lío con eso. Entonces ella tomó el medicamento y luego de un rato continuamos. Y ella entonces me pudo contar todos esos errores, todos esos horrores. Entonces, cuando ella me decía, mira, yo no puedo tener relaciones íntimas normales con mi esposo. Yo le decía, ¿a qué tú te refieres? Mira, para yo lograr llegar al punto culminante, al punto cúspide de placer, yo tengo que hacerme en mi mente diferentes historias. O sea, a mí no me satisface tener una relación normal con mi esposo, de que sea de cariño, donde nos hablemos, sino durante esa relación de intimidad íntima, yo tengo que elaborar diferentes historias en mi mente. Entonces yo le dije, bueno, ¿y podrías contarme algunas de esas historias? Sí, mira, por ejemplo, yo imagino que yo vivo a la parte de atrás de una unidad militar. Ella no vivía allí, pero eso era lo que ella imaginaba. Una fantasía total. Yo imagino que yo vivo a la parte de atrás de una unidad militar y imagino también que tengo un bebito. Ella no tenía ningún bebito. Su hijo era ya un adolescente, ya pasaba, yo creo que tenía 18 años, algo así. Y yo imagino que tengo un bebito, y en la unidad militar todos los militares que trabajan allí vienen en su horario de descanso y hacen una fila a la parte de afuera de mi casa. Y ellos hacen una fila para venir a tener relación conmigo.
Entonces yo tengo al bebito en la cuna. A ver, vaya analizando esto y dígame si tal vez para usted tenga lógica o no, o si tal vez diga, ay, esa está enferma de su mente, está enferma mental, hay que meterla en un manicomio. Muchos harían eso. Ah, no, esa está loca. Entonces, ella me decía, yo tengo, claro, yo estoy hablando así tranquila, ¿no? Pero ella no hablaba así, ella hablaba con mucho temor de que yo la fuera a tomar, la fuera a juzgar o la fuera a tomar por loca. Incluso a veces me decía, yo no estoy loca, yo le decía muy tranquila, no, yo sé que tú no estás loca. Cuéntame el contenido para hacerme una idea. Entonces decía, bueno, mira, yo a veces, bueno, pues siguiendo con esa historia, yo pienso eso, y que tengo un bebito, está ahí en su cuna esperando a que yo le vaya a alimentar, pero yo no lo voy a alimentar porque yo estoy ocupada con todos esos militares. Y bueno, viene uno, tiene relación conmigo, se va, entra el próximo y el próximo y el próximo, y el bebito está inquieto esperando en la cuna. De repente, cuando el bebito rompe a llorar, porque ya no puede esperar más, que yo no le doy la comida por estar ocupada acá, entonces es que yo logro llegar a mi punto culminante. O sea, ella llegaba a tener plena autosatisfacción cuando en su mente ocurría no una escena romántica, sino una escena de masoquismo. Una escena donde ahí hay un niño abandonado esperando por ella y ya no puede más y empieza a llorar. Y me decía, también, por ejemplo, o sea, como ustedes se dan cuenta, les tengo que contar esto para que se dan cuenta que no es un sexo normal. Muchas veces las personas que han programado su mente con la pornografía, lo que les satisface no es la relación romántica normal, ni el sexo normal, sino cosas cargadas de violencia, de actos de sadomasoquismo y de todo lo demás, que no es normal, quiero decir, todo lo demás que no es normal. Ella nunca, cuando yo pregunté, ¿has practicado alguna vez el lesbianismo? Me dijo, no, pero estoy horrorizada porque aunque yo no siento atracción ninguna por las mujeres, cuando yo estoy en mi intimidad con mi esposo, y óigame, le recuerdo que era una hija de Dios, como la de Lucas 13, era una hija de Adán, una hija de Abraham. Pues de igual manera, ella es una hija de Dios, y sin embargo estaba pasando por esto, y estaba horrorizada y asustada, porque no sabía a quién abrirle su corazón y a quién contarle todas estas cosas vergonzosas. Pero ella me vio que yo de verdad no me imputaba. Yo decía, no te preocupes, que yo no pienso mal de ti. Entonces ella me dijo, bueno, sí, yo no tengo inclinación, o sea, yo siento atracción por los hombres, pero me está ocurriendo que como mi esposo, cuando tenemos intimidad, él no habla. Y como no habla, yo tengo oportunidad de pensar todas esas cosas en mi mente. Si él me habla, vuelvo a la realidad y automáticamente desaparecen de mí todos los deseos, todo apetito sexual. Pero, ella quedó programada para esas fantasías. Entonces ella me dijo, en ocasiones yo imagino que el cuerpo de mi esposo es el cuerpo de una mujer, o sea que quien me está abrazando es una mujer. Si él me hablara,
con su voz, yo vuelvo a la realidad y desaparecen los apetitos por él, y eso no es normal. Y claro, era toda una contradicción, lloraba, temblaba, sudaba, y al final yo le dije, le hablé, le reafirmé nuevamente su identidad, que es limpia por la sangre de Jesús, que Satanás no solamente le ató y no solamente le siguió engañando, y le tenía atada toda su mente y todo, incluso su sistema, todo su aparato sexual, porque todo lo que es el sexo, tanto la parte anatómica como los impulsos sexuales y todo eso, tiene mucho que ver con el sistema nervioso autónomo. Y Dios nos programó de una manera, le puso leyes, no porque Él es un aguafiestas, sino para evitarnos dolor y evitarnos sufrimiento. Y como esas leyes se violaron, automáticamente Satanás puso una atadura a la cual ella quedó ligada y no se podía desligar. Y yo entonces, luego de asegurarle muy bien que no estaba escandalizada por nada y que le aseguré muchas veces su identidad en Cristo y que yo no era en nada superior a ella, que nosotros somos hijas de un mismo Padre y todo lo demás, fue un tiempo de consejería de 5 horas. La primera parte fue escuchándola, haciéndole preguntas, explorando diferentes áreas, pero a ver, es que tengo algo aquí, explorando diferentes áreas. Fue un tiempo largo, pero hay que tener paciencia para saber escuchar, para explorar en dependencia junto con el Señor, ir dependiendo todo el tiempo de Él para que Él muestre por qué puerta se coló el enemigo y cuál es la mentira concreta a la que tiene que renunciar. Como yo en su vida no encontré mayores, voy a anotar algo aquí, como yo en su vida no encontré mayores problemas que este, y fue por allí precisamente por donde entró la atadura, por el área de lo sexual, entonces fue, la cura fue mucho más fácil que lo que tal vez ella estaba esperando que llegara a ser. Es a veces mucho más difícil manejar el tema del perdón, porque es una de las áreas más difíciles. Pero le dije, bueno, mira, le di instrucciones, bueno, mira, ahora vamos a ir haciendo así, 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 tú vas a ir... le expliqué en qué manera, no mecánicamente, tú misma vas a ir renunciando a todos y le di instrucciones. Al quedar libre de su atadura, porque sí quedó libre de sus ataduras, automáticamente también quedó libre de la enfermedad. O sea, era una enfermedad que estaba provocada por un espíritu. Lo quiero decir así, por un espíritu, y hasta puede que por varios espíritus. Pero lo que quiero decir es que había allí un espíritu de enfermedad que le llama la Biblia, que confunde, porque lo mismo al sufriente ve solamente, oh, mi enfermedad, una enfermedad. Y si va a los médicos, lo mismo, ellos ven una afección física
muchas de las enfermedades que existen hoy en el mundo, lo decía en el programa anterior, cuando uno va a internet y lee sobre ellas, o a los mismos médicos en los cursos de medicina, les enseñan que, bueno, esta enfermedad es de etiología desconocida, o sea, de origen desconocido, puede que sea a causa una enfermedad que se pueda transmitir genéticamente, o puede, algunas veces dicen, no sabemos si es el ambiente. O sea, hay muchísimas enfermedades actualmente que no se conocen el origen, y muchas de ellas tienen un origen espiritual. Entonces, yo quise recordar que, como ustedes ven, en el caso que les he expuesto hoy, era una hermana que tenía éxito en el ministerio, en los dones que el Señor le dio, porque el Señor puso dones en ella de evangelismo, y con una facilidad tremenda. Le hablaba a una persona y la persona empezaba a llorar y se convertía y todo. Sin embargo, ella tenía un problema no resuelto en su vida.